ya se va a unir a esta conversación. Ahí está. Hola, Ahí lo Polo. tenemos. Hola, Pato. Oye, yo estaba ahí tratando de dejarte entrar, pero tú sabes que la tecnología de repente nos pega algunas desconocidas a las personas que son un poquito mayores que tú, he dicho. Es, ¿Cómo has estado? es mañosa. Es He estado, mañosa la tecnología, sí. he estado bien, Mm, en un nivel de actividad que no conocía, para serte franco, ¿ah? mm. Porque te voy a decir que de las campañas se podrán decir muchas cosas, pero que los candidatos flojean, no. No, te, Eh, te he visto muy activo, particularmente en Twitter, incluso con una discusión hoy día, ayer me parece, hoy día, no sé cuándo fue con Pato Navia, que sí, te sacaba ahí te sacaba un poquito al pizarrón con respecto a tus orígenes. Y con respecto a eso, quería partir por ahí. ¿Por qué elegiste este distrito? ¿Por qué el distrito 11? bueno, no es tampoco que uno elija así como que te ponen un mapa y tú dices yo quiero aquí, ¿ah? Yo de hecho durante bastante rato manifesté que yo no iba a pelear para hacer, sino que si había un lugar y yo era una persona que podía colaborar y que servía para esto, estaba disponible. Y, y me ofrecieron de distintos lugares, pero me gustó mucho la invitación del Partido Liberal, Ujú. porque es un partido además que me resulta eh, simpático y creo que atrevido a la hora de pensar el futuro, ocupa un espacio político que me parece interesante. Y ellos me ofertaron ir en una lista que me pareció una lista entusiasmante, con una compañera de su pacto, que es la María José Cumplido, que me dio mucho gusto tenerla. Y, y bueno, y aquí fue el lugar donde me ofertaron, pues, y que me pareció interesante además ir a concursar en un sitio donde hay que ir a pelearla, ir a buscar convencer y dialogar espero que con los jóvenes hijos de un mundo más conservador Mm. que ellos querrán cambiar. Un distrito, dicho sea de paso, muy polar, ¿eh? Que va desde las poblaciones de Lo Hermida y La Faena en Peñalolén hasta los lugares más acomodados de la dehesa. Mm. Eh, Ahí estamos, pues. Claro, porque es un distrito que efectivamente, claro, está Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, esas famosas tres comunas que mostraron para el plebiscito pasado que viven en un país bastante distinto, digamos, que el resto, Sí, prácticamente las únicas comunas donde ganó el rechazo, pero claro, como tú dices, está La Reina, está Peñalolén, y obviamente que hay mucho más diversidad en relación con los tipos de ciudadanos que hay, los tipos de votantes. es, ¿Qué, es un distrito que yo te diría que une todos los polos de Chile, digamos. cómo te presentas tú frente al electorado que no te conoce? ¿Quién es Patricio Fernández, para hablar así como los futbolistas, en tercera persona? Bueno, tú me presentaste un poco más o menos como lo que soy, agregaría al que soy el fundador del Clinic y un escritor que ha tratado de seguir escribiendo crónicas en distintos medios en Chile y afuera, pero también libros de lo que pasa en Chile y en América Latina en los últimos años. Fui también, y esta también es una presentación que hago porque me parece importante, participé en el Consejo de Observadores Constitucionales durante el gobierno de Michelle Bachelet, donde habíamos gente de muy distintos sectores, digamos, desde constitucionalistas de derecha como Arturo Fermanduao, Gastón Gómez, hasta de izquierda como Millaleo, o Pancho Soto, en fin. Y que me tocó recorrer además en ese tiempo montones de encuentros locales de gente que conversaba en sus casas sobre lo que quería para una nueva constitución. Yo te diría que ese fue un momento en el que uno se sintió muy cerca de lo que estaba, de la discusión nacional respecto de este tema. Yo la venía siguiendo desde antes, escribí un libro que se llama La calle me distrajo cuando fue el movimiento estudiantil del 2011. Ujú, ujú. Había acabado de terminar un libro que se llama Sobre la marcha, que es acerca del estallido social, pero ese fue un tiempo en el que me tocó ver esos deseos de esa población muy sensata, que nunca me tocó ver en esos encuentros de Arica Punta Arenas peleas ni confrontaciones brutales, sino más bien un montón de deseos que después se volvieron muy manifiestos durante el estallido. De manera que eso es más o menos
Lo que cuento y lo que les digo además a quienes visito es que yo no estoy para ir a... Primero que no soy un político que venga a ofertar arreglar calles, porque aquí hay harta confusión, ¿eh? Tú algo decías al comienzo, aquí hay un montón de información que falta en gran parte de la población, y que viene más bien por una parte, a pedir el voto para representarlos en esta convención, pero por otra, a escucharlos con un cuaderno en la mano respecto de cuáles son sus deseos, porque aquí uno no está para hacer lo que se le da la gana, uno está aquí también para de alguna manera conectar lo que son los deseos de la ciudadanía con ese proceso constituyente, constitucionalizar esos deseos de alguna manera. Es difícil venderse, más que venderse, ofrecerse a los votantes, digamos, hablando de ti, exponiendo a la gente por qué razones tú deberías ser elegido. Para quienes no somos políticos históricos y hemos más bien vivido criticándolos o observándolos, en fin, es muy difícil. O sea, la primera sensación es de ridículo, ¿no? O sea, venderse a uno mismo y plantearse como más conveniente que otro es algo bien impúdico. Ahora, creo que a mí por lo menos lo que me interesa hacer no es presentarme como una joya y como una maravilla como la que no van a encontrar otros, sino como un interlocutor que trata de ser llano en ese intercambio, digamos, y que trata de interesarse muy honestamente por lo que ve y lo que escucha. Y yo te diría que así como la parte más ridícula o más patética de una campaña es venderse, como tú dices, u ofertarse, la parte más alucinante, y en lo que te digo se aprende mucho, para nosotros que somos periodistas y que nos importa, digamos, saber lo que está pasando, etcétera, es de un conocimiento muy intenso. O sea, uno se acerca en un periodo corto de tiempo. A mí esto es algo que me ha gustado siempre. Me siento un reportero por excelencia, pero haces un recorrido adentro de casas de gente, se descubre la organización social que todavía hay, las organizaciones barriales, las organizaciones deportivas, las organizaciones políticas. Uno se adentra, digamos, en una realidad, hay un intensivo en la investigación de los deseos, las frustraciones, las felicidades y las desdichas de una población en un momento. En ese sentido, podrías decir, como parafraseando un poco al ex ministro Mañalich, que no tenías idea de la desigualdad, que no tenías idea del hacinamiento que existía en Chile. No, porque yo llevo muchos años en esto. Me he dedicado a escribir libros de esto. No es que estoy viendo algo que no conocía, estoy penetrando en algo que sí conocía y que además siempre me ha interesado. O sea, yo literariamente lo que me fascina a mí son las vidas reales, mucho más que las que se me ocurren a mí. Y por lo tanto esa curiosidad y ese interés lo tengo desde niño. No ha sido una sorpresa eso. Lo que sí es que te adentras, o por lo menos uno conoce los problemas del momento. Por ejemplo, en este distrito me ha llamado la atención o se me ha revelado con más fuerza de la que me imaginaba lo que sucede con la vivienda, por ejemplo. Estamos hablando de comunas. En Vitacura ya prácticamente todo el mundo menos pudiente, los más pobres, han sido ya casi enteramente erradicados. Pero ponte tú en Las Condes, en La Reina, en Peñalolén, la cantidad de familias que albergan en sus propias casas a sus hijos a medida que crecen y se casan y se vuelven allegados, porque no tienen la posibilidad de otra casa en la misma comuna donde están y muchas veces tienen que terminar postulando lugares lejanos, es grande, es un deseo caro y que te lo topas bastante. O sea, eso que sorprendió a Mañalich, digamos, es verdad que es una realidad muy viva, especialmente en este sector. ¿Por qué te digo especialmente en este sector? Porque es donde más cuesta que se queden en la misma comuna los descendientes de una familia que ha vivido toda su vida ahí. Ahora, Pato, a ver, tu historia obviamente tiene que ver con lo que conocemos, ¿no es cierto?, con el trabajo en el Clinic. Oye, ahora espérate, sí, te quería hacer una salvedad con la discusión con Pato Navia, porque, porque el centro verdadero de esa discusión radicó más bien en otro punto, en que Pato Navia lleva mucho rato siendo un agorero del horror,
Y a mí me parece que estos son momentos en los que el llamado es a que todos se involucren. O sea, el resultado de este proceso no hay que esperarlo sentado en una silla, no hay que quien lo pretende esperar como una calamidad para después arrogarse la razón de haber acertado, me parece a mí que es una postura maligna. O sea, esto es en toda la línea es un esfuerzo que dependerá de todos nosotros. Esto requiere involucramiento. O sea, es responsabilidad mía en esto lo que suceda, y es responsabilidad tuya. Esto no va a suceder con independencia de eso. Claro, lo que pasa es que él, para responderte, te dice, es que es re fácil decir eso, es re fácil estar entusiasmado con este proceso desde el privilegio. Lo que es una tontera, ¿no? Porque esto no es precisamente el mundo privilegiado el que lo ha empujado. El 80% de los chilenos aprobó este proceso en un plebiscito. Y si venimos saliendo de un estallido social, me tendrían que explicar muy minuciosamente que fue organizado por los privilegiados. El tema de esto es exactamente el contrario. El tema de esto es un cambio empujado por un mundo que se ha visto muy lejos de un poder encapsulado, y de alguna manera un proceso constituyente es la gran invitación a que más gente, más mundos, y aquellos que no han participado en las decisiones y deliberaciones de la democracia en las últimas décadas, se puedan participar y poner su voluntad en el juego político. Ahora, tú dices, este periodo de campaña me ha servido para profundizar en el conocimiento que ya tenía sobre lo que está pasando, digamos, lo que existe en nuestra sociedad. ¿Cómo plasmar todo eso en una constitución? Finalmente, claro, uno descubre o redescubre o profundiza o entiende de mejor manera los problemas más profundos que hay en la sociedad, pero ¿es la Constitución, o de qué manera la Constitución se puede convertir en instrumento para convertir a esa sociedad en una sociedad mejor? Mira, la Constitución no es una suma de normas. Esto no es aquí quien tiene ideas más choras y quien dice cosas más raras. Este no es un concurso de ingenio, que a rato yo lo veo en algunos candidatos, que es como tratar de diferenciarse por ver quién dice una cosa más novedosa. La verdad es que una Constitución es un cuerpo orgánico que en buena medida establece, muestra, invita a una visión de la comunidad, del individuo, a una distribución a un tipo de distribución del poder y a un pacto básico entre todos los habitantes de un país. Yo creo que, ¿en qué sentido, para ir derecho a tu pregunta? La Constitución del 80 es una Constitución que responde a un momento histórico, que tiene como gran pilar la propiedad privada, la competencia, la rentabilidad. Y no es raro que así sea, porque aparece para combatir, digamos, el proyecto socialista de la Unidad Popular. Ese es como su origen, digamos. Por eso tiene en su corazón la filosofía de los Chicago Boys. Yo creo que lo que nos corresponde ahora es un cambio de eje. O sea, esto no va a estar diseñado en sus detalles mínimos, ni va a cambiar la vida de los chilenos el día siguiente de que sea promulgada. Eso es evidente, eso lo entiende cualquiera, digamos. Pero organiza de alguna manera un trayecto, o sea, dice para dónde vamos. Y yo creo que uno de esos cambios en el pacto es que aquí vamos a cambiar, o por lo menos le vamos a dar más espacio a la colaboración respecto de la competencia. Debiéramos asumir cuáles son los mínimos que le vamos a otorgar a todo chileno por nacer en esta tierra, y a partir de lo cual debiera desarrollar sus talentos, sus energías, en fin. Eso se llamará la lucha por los derechos sociales, por hacer de Chile un Estado social de derecho. Y por otra parte, cómo en los tiempos que corren se distribuye el poder. ¿Cómo entendemos la democracia en un mundo donde estamos todos conectados aquí como estamos hablando nosotros, que es completamente nuevo, donde la información está al alcance de más gente que nunca en la historia, digamos, donde las intercomunicaciones están fluyendo todo el tiempo, sin descanso? Esa democracia, supongo, entiende que ya el Estado chileno no es un Estado que homologa a toda la población a lo largo del territorio, sino que entiende sus diversidades.
por lo tanto se replantea el Estado y ahí viene la idea de un Estado plurinacional que reconoce a los pueblos originarios, pero no solamente, es una democracia que está necesitando de la participación, la gente está requiriendo participar a un ritmo bastante más intenso y cercano que una elección cada 4 años. Por lo tanto, tendremos que generar mecanismos de participaciones más directas. Hay un presidencialismo que no está funcionando con el Congreso, como hemos visto. Piñera llegó al gobierno con un 54% de apoyo, tú llegó a tener un 7%. ¿Qué pasa cuando se llega a un extremo así si tú no tienes una mayor responsabilidad puesta también en el Parlamento? En fin, son muchos los temas que se van superponiendo si tú entiendes que esto es una visión coherente en todas sus partes. Ahora, algunas preguntas sobre los contenidos, que yo creo que de todas maneras es interesante que la gente conozca tu posición. Y partamos con algo que tiene mucho que ver con el día de hoy, con el 8 de marzo, con el 8M, y tiene que ver con la igualdad de género y la posición definitiva de la mujer en nuestra sociedad. ¿De qué manera una constitución puede favorecer esa igualdad, favorecer esa participación, sobre todo en los ámbitos de tomas de decisiones que son tan fundamentales? La primerísima manera que vamos a ver en que esto va a tener un giro es que aquí la mitad de los miembros van a ser mujeres. Yo creo que eso por sí solo va a implicar un montón de ingredientes nuevos en los debates, en las más distintas normas que hayan. O sea, esto no va a pasar solamente porque por el hecho de que se establezca que a igual trabajo corresponde igual sueldo, o el reconocimiento de los derechos de la mujer sobre su cuerpo, o no va a ir solamente por ahí. Yo creo que esto va a tener una manifestación en muchísimas normas de muy distinto orden, porque la presencia de la voluntad femenina, porque la personalidad que ahí habita e irradia va a quedar plasmado. Por lo tanto, creo que es va a ser una primera presencia fundamental esa. Tú decías, hablabas acerca del sistema político, ¿no es cierto? Sí. Un sistema político presidencial, semipresidencial, parlamentario. ¿Cuál es tu opción? Yo creo que esta va a ser una interesante discusión. Parto de la base de que este hiperpresidencialismo chileno tiene que ser aminorado, digamos. Eso me parece evidente porque creo que no está funcionando el sistema tal como es en estos momentos. De ahí creo que esto se habla desde un presidencialismo parlamentarizado, desde parlamentarizar el presidencialismo hasta un semipresidencialismo. Me resulta un poco lejana la idea de llegar al régimen parlamentario. Creo que no está del todo, digamos, presente en nuestra cultura política. Creo que nos resultaría un poco a trasmano, pero un semipresidencialismo me hace bastante sentido. ¿Qué significa esto en los hechos para entenderlo? Significa de alguna manera que el Congreso, que hay un rol intermedio en una especie de primer ministro o algo por el estilo, donde además los cambios en las mayorías parlamentarias tienen un fusible. Arturo Valenzuela planteaba en su momento, este politólogo chileno que ha trabajado mucho en Estados Unidos, planteaba en su momento que de haber existido regímenes más parlamentarios en América Latina durante los años 70 habrían sido menos los golpes de Estado. O sea, al momento de producirse una crisis no cae el presidente, digamos. Hay una desdramatización en la caída de una mayoría o en el cambio de una mayoría parlamentaria. Yo creo que ante unas mayorías tan oscilantes, ante partidos que resultan tan poco ordenadores, hay que buscar un mecanismo que permita eso, que permita hacer otro tipo de fusible y que responsabilice además al Congreso de muchas medidas de gobierno. ¿Hay algo de la Constitución del 80 que tú creas que es necesario mantener, preservar? Es que yo creo que van a haber muchas partes. Por ejemplo, toda la parte que tiene que ver incluso con el medio ambiente, va a haber que ponerle dientes, pero si uno la lee, tiene cosas que son bastante interesantes. Yo creo que van a haber, va a haber muchas normas que supongo habría que revisarla una por una, pero esto no sé, cuando se habla de la hoja en blanco,
para ponerlo así. No se está borrando la tradición constitucional chilena, no se está diciendo que aquí no hay nada que interese y que todo es aberrante. Lo que se está diciendo es que vamos a repensar sin la extorsión de una norma previa esta carta que nos vamos a dar. Ahora, fíjate que ahí también hay otra cosa que va a ser interesante, ¿eh? Porque el hecho de que cada norma tenga que ser aprobada por 2/3 es posible que nos lleve también a una constitución menos extensiva, menos amplia. Y además, yo creo bastante que en los tiempos que corren, que son tiempos de grandes transformaciones, aquí no vamos a hacer una constitución que es propiamente un proyecto para el Chile de mañana. Yo la entiendo más como una constitución que va a permitir navegar en las aguas que van a ir sucediéndose para el Chile de mañana. Aquí estamos hablando de un tiempo de proyectos políticos grandes del siglo XX que se han desmoronado. A mí me tocó escribí un libro sobre Cuba que se llama Viaje al fin de la Revolución, y cuando lo terminé, que estaba contando como el final de esta historia, estuve yendo mucho a Venezuela, después siguiendo Nicaragua, etcétera, para contar esta era que terminaba, vino el estallido social en Chile, porque vino a ponerle el final a una manera chilena de ver el capitalismo, esta manera tan neoliberal. Yo creo que los tiempos que vienen son tiempos en los que van a ir surgiendo nuevos proyectos políticos, nuevas ideas, nuevas rutas, y tenemos que hacer la constitución que les permita surgir en paz. O sea, que acuerda cómo habitar un barco mientras navega en una dirección no del todo cierta. Y eso requiere un pacto social más demandante, donde nos comprometemos más todos los chilenos con el prójimo, y tiene por otra parte, como te decía, esta discusión de cómo se organiza la democracia para que esas nuevas culturas que están existiendo participen activamente de las decisiones. Ahí también hay otro cambio importante, que va a ser terminar con estos quórums supramayoritarios que Chile tiene para algunas leyes, cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Eso si bien no es muy sexy de proponerse, es muy importante para el funcionamiento democrático ágil, digamos. ¿Cuál debería ser, a tu juicio, el primer artículo de la Constitución, el artículo 1? Tú sabes que, bueno, ese seguramente va a hablar de cómo los hombres y las mujeres o las personas nacen libres e iguales, en fin, dignidad. Pero hay un asunto que a mí me ha interesado mucho, que es el preámbulo de la Constitución. Las constituciones en muchas partes tienen un preámbulo. Y a mí me seduce mucho la idea de hacer ese preámbulo, y el preámbulo de alguna manera cumple la función también de ser, cuando no hay una norma, digamos, es de alguna manera a donde se recurre a un espíritu que orienta las decisiones posteriores. Yo creo que un bonito ejercicio de ese preámbulo, que me ha dado muchas vueltas en la cabeza, sería definir en conjunto la palabra dignidad, y usarla, dado que fue una palabra que apareció con tanta fuerza en el último tiempo, y habría que decir que no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo también ha irrumpido con mucha fuerza. Es una palabra que no terminamos, o por lo menos no nos hemos puesto de acuerdo qué implica, en lo personal, en la dignidad de las personas y en la dignidad de los pueblos o de las culturas que habitan en el territorio. Creo que darle vuelta a esa palabra como el corazón de la Constitución que viene puede ser un bonito ejercicio unificador y de alguna manera conducente al espíritu que bañe todo lo demás. ¿Qué de la Constitución actual no puede estar por ningún motivo? A mí me parece que aquí se tiene que corregir la relación con los pueblos originarios. O sea, creo que tiene que haber un reconocimiento constitucional. Creo que tiene que haber además el reconocimiento de Chile como Estado plurinacional, y creo que nada de esto está. Y creo que tiene que haber ahí la aceptación de determinados niveles de autonomía que van incluso más allá de los pueblos originarios. Vaya uno a saber en cuántas otras versiones culturales los podemos ver en la patria. Creo, por otra parte, que el concepto de la subsidiariedad del Estado, que no está mencionado explícitamente, pero que habita en toda la Constitución, por ejemplo, en los derechos sociales, son derechos donde el énfasis está puesto en la posibilidad de que sean
concedidos por vía privada o por vía pública, y esa libertad de elegirlo está más fuerte que la obligación del Estado de garantizarlo. Creo que definir nuestro Estado como un Estado social de derecho, donde el Estado asume la responsabilidad de garantizar esos derechos de unas maneras evolucionantes en el tiempo, ¿eh? O sea, ahí va a haber el modo de ver cómo lo consigna la Constitución de manera que sea reclamable, pero al mismo tiempo cómo la ley y la política contingente lo va, digamos, va mejorándole de alguna manera sus estándares. Hay quienes plantean que esto se podría hacer. La otra vez tenía una conversación en este programa que estamos haciendo en la candidatura que se llama Ganas de Conversar, con Joseph Ramos. Y Joseph Ramos planteaba la idea de hacerlo más o menos en la línea de cómo ha sido el auge. O sea, que vayan creciendo a medida que la economía y la política lo van permitiendo, los atributos de eso exigible. Pero creo que ese va a ser un cambio también muy importante. Creo que el Estado de Chile no solo tiene que existir y tener presencia cuando los privados no están interesados, sino que el Estado de Chile puede también aportar en la conducción de determinadas cosas. Creo que eso es muy central. Te voy a hacer preguntas bien cortitas, o sea, son conceptos Sí. en realidad, y te pido definiciones bien cortas también. Banco Central Autónomo. Ha funcionado bien eso, yo creo que es importante mantenerlo, digamos. Sistema previsional, sí. En eso lo que parece que puede valer la pena revisar son los modos de nombramiento, de modo que esta cosa que tenemos todavía como del tiempo de dos grandes bloques vaya mutando a una representatividad mejor. Lo mismo tendrá que revisarse en el Tribunal Constitucional. Sistema previsional. Yo creo que lo que tenemos está claro que no es una seguridad social, está claro más o menos que como lo hemos conocido está terminado. De hecho, se ha visto muy vaciado. Y aquí el Estado tiene que asumir la responsabilidad por vías y soluciones que se tendrán que ver en la política de que todos los chilenos al terminar sus vidas tengan una pensión digna. Y una pensión digna habrá que evaluar de qué se trata. Al menos un sueldo mínimo, digamos. Al menos la línea de pobreza. No sé, pero eso debe ser garantizado. Agua. No, ese va a ser un tema interesante. Es muy raro que Chile es el único país que tiene esta situación. El agua es un recurso, digamos, que si no es de todos los chilenos no se va a terminar de entender nunca. Y creo que va a abrir una discusión mayor. Y por eso es que algunos le temen, yo creo, a este tema. Va a abrir una discusión sobre los límites de la explotación o los límites de la iniciativa individual respecto de la naturaleza toda. O sea, aquí nos vamos a preguntar también, y espero que concluyamos que hay que protegerlo para heredárselo a las futuras generaciones, qué pasa con los glaciares, qué pasa con los bosques milenarios, cómo vamos a resguardar incluso, pensando muy en el futuro, el agua del mar. Piensa que ya se está desalinizando. Yo no descartaría la posibilidad de que mañana alguien quisiera comprar pedazos de mar y me parecería que no corresponde. Tribunal Constitucional. Como te decía antes, creo que es evidente que hay que cambiarle el modo de nombramiento de sus miembros. Pues si está convertido en un tribunal político, está desacreditado, está visto como una tercera cámara, por lo tanto hay que cambiarle eso y algunas atribuciones. O sea, ver cuándo puede actuar y cuándo no, revisar ese aspecto. Fuerzas Armadas. ¿Qué querés que te diga las Fuerzas Armadas? No vamos a terminar con las Fuerzas Armadas en Chile, digamos. Había en estos días una discusión importante a propósito del comunicado del Ejército por la quema de la estatua del general Baquedano. De hecho, hay un par de candidatos que están diciendo el gobierno tiene que pedirle la renuncia al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por el tema, lo acusan de haber estado deliberando a partir de ese comunicado. ¿Qué piensas tú? Que la importancia de que las Fuerzas Armadas estén enteramente supeditadas al poder civil es un requerimiento básico de las democracias, digamos. En cuanto se les arranca el tarro con esto, hay una alarma importante que debe sonar. Eso es evidente. No es tarea del Ejército o de las Fuerzas Armadas ver cómo litigan con los manifestantes de Plaza Italia.
Ahora, sobre persona, porque aquí la verdad que la Convención Constitucional va a estar, vamos a tener nuestros representantes y hay gente que uno quisiera que estuviera y eventualmente otros que quisiera que no estuvieran. ¿Quién debe estar, de los candidatos que existen, quién debe estar en la convención aparte de ti? Nadie más, la tengo que hacer solo, ¿no? Hay mucha gente que debe estar. Yo en esto he actuado muy en conjunto con Agustín Esquella, somos los dos candidatos del Partido Liberal y tenemos un diálogo muy permanente y me parece que es una persona muy importante, pero conozco montones de candidatos en distintas partes que me parece muy importante que estén. Conozco desde no sé, Ricardo Monteros en Linares, la Patti Politzer, Atria, son todos nombres que me parecen súper importantes. Creo que hay la representación indígena me parece fundamental y tengo un gran deseo por ver ahí adentro además a toda esa gente cuyos nombres no conozco, cuyas procedencias no conozco y me parece fundamental para que este proceso sea representativo, valioso, etcétera, que habite allá adentro una inmensa diversidad. Nosotros aquí fíjate que se da un reto que también es interesante y creo que ahí es donde uno también puede ayudar en este proceso, justamente por la curiosidad que te decía. Para que sea validado, tiene que ser sentido propio por mucha gente. Para que eso acontezca, tiene que haber gente de muy distintas procedencias, de muy distintos orígenes, que vengan de lugares inesperados. Y al mismo tiempo, nadie dice que cuando eso acontece, las cosas sean más fáciles. La democracia, cuando crece y se expande, hace que sea incluso más difícil el gobierno. Pero el gusto de esa diferencia, el entregarse con pasión e interés al reto de aunar esas voluntades diversas, creo que es la máxima maravilla que a uno le puede pasar. Y por eso es que estamos en un momento tan valioso y tan extraordinario. ¿Crees que es necesario rodear la Convención Constitucional? Por supuesto que no. Lo que va a ser muy interesante es que haya una ciudadanía activa participando. Voy a promover que durante el proceso constituyente hayan audiencias públicas, hayan sesiones de rendición de cuentas territoriales, hayan encuentros autoconvocados, hayan iniciativas constitucionales ciudadanas de norma constitucional, haya descentralización de las sedes. O sea, yo espero una ciudadanía muy participante durante este proceso. Y si algunos quieren salir y con carteles y manifestar sus deseos en la calle para ser escuchados, me parece que es de la esencia de la democracia. Ahora, si hay quienes pretenden intervenir en la deliberación bajo métodos violentos, intervenir y atentar en contra de la tranquila deliberación democrática, serán los principales enemigos de esta convención constituyente. ¿Y cómo se evita, por ejemplo, porque claro, una cosa es la violencia, ¿no es cierto? Y que estamos ahí, yo creo que la gran mayoría de acuerdo en que es inaceptable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras formas de violencia, como la funa? Como la denuncia, incluso el acoso a través, por ejemplo, de redes sociales en relación con lo que puede estar proponiendo un candidato. A ver, estamos viviendo en un mundo que está expuesto a esto, Polo. No, o sea, esto lo viven los periodistas en su quehacer diario, lo viven los políticos, y algo de esto en las redes que conocemos tendrá que ser regulado en su momento. De momento, las redes son un Far West, y ya tendrá que llegar la ley, y vamos a ver cómo llega ahí la ley. Pero acá se requerirá la suficiente personalidad y tesón en los representantes y quienes lleguemos a esa convención para que esas amenazas no influyan en el funcionamiento. Ahora, no tengo miedo, fíjate, no les tengo miedo. Creo que estamos en un mundo que debe saber funcionar con algunos de sus vicios y vamos a ver cómo los vamos allanando en el camino. Sé que tienes una actividad ahora a continuación de esto, Pato, ¿no es cierto? Sí, con Caroline Meyer. Exactamente, sí. Por lo tanto, quiero hacerte una última pregunta. La última constitución, el momento de ser, la del 80, el momento de ser promulgada, lleva la firma de Augusto Pinochet, después fue reformada, ¿no es cierto? Lleva la firma de Ricardo Lagos. ¿Qué firma te gustaría ver en la constitución que va a salir de esta convención constitucional?
todavía no te puedo contestar eso, fíjate, porque creo además que el juego de los candidatos y las candidatas se va a ver muy revuelto por el mismísimo proceso constituyente. Creo que el eje de la discusión que se viene pronto va a ser el proceso constituyente, van a cambiar los temas van a ser puestos por esa convención. Creo que todavía acá el debate presidencial, si bien no falta demasiado, es como que no estuviera acorde enteramente con los tiempos que estamos viviendo. Me falta mucho por ver. Pato Fernández, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ser además la persona que inauguró estos encuentros que vamos a tener, recuerden ustedes, todos los días, todas las semanas, de lunes a jueves, hasta poquitos días antes de la propia elección, que es el 11 de abril. Así que ustedes están todos invitados, por supuesto, y vamos a seguir mañana a las 8:30 con otra candidata bien distinta a Pato Fernández. Estaremos con Marcela Cubillos, con quien Pato además se va a ligeramente. Ella es la candidata del rechazo, ella quiere contener. Yo quiero que seamos capaces de liderar cambios interesantes para todos los chilenos. Chao, Polo. Pato, muchísimas gracias. Dice, estamos ahí con un problema en la comunicación. Muchísimas gracias a Pato Fernández. Recuerden ustedes, Polo, candidato Lobarnechea y Vitacura. Muchísimas gracias, Pato. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Ok, como les decía entonces, estamos ahí con un problema en la comunicación. No sé si es Pato, soy yo o quién, pero parece que nosotros seguimos aquí en vivo. Así que, como les decía, mañana vamos a estar con otra candidata, como les decía también, muy distinta, a Marcela Cubillos, quien también es candidata por el Distrito 11. Así que mañana a las 20:30 horas, no se lo pierdan, otra conversación en Duna Live, Los Constituyentes. Y vamos a seguir durante toda esta semana y también hasta poquitos días antes de las elecciones de abril próximo. Así que muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Chao.